Buenas tardes, alumnos. Continuamos nuestras clases de fisiología. Hoy vamos a hablar de fisiología renal. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con la clase de hoy. Mm. Compartimos la pantalla completa. Bien, yo soy el doctor Gustavo Borda, de la Facultad de Medicina, carrera de la licenciatura en Enfermería. ¿Qué sabemos sobre fisiología renal? Fisiología renal no es solamente hacer pis, como sería lo más simple que podrían hacer, sino son una cantidad de elementos complejos que terminan en la micción, digamos, pero que también tienen otros elementos que lo vamos a ir viendo. ¿Mm? ¿Sobre qué estructura vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre la parte de los riñones, los conductos excretores. Dentro de los riñones ahora vamos a ver cuál es la estructura interna de los riñones, con sus arterias que ingresan, sus venas que egresan, sus cálices y la unidad funcional que es la nefrona, que lo vamos a ir viendo paso a paso. Los riñones tienen múltiples funciones, lo que todos sabemos y que son aparentemente las funciones más importantes son eliminar del cuerpo los materiales de desechos que se han ingerido o que se han producido en el metabolismo, o sea, una función de limpieza de la sangre, como se dice habitualmente. Después, controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. O sea, que controla, digamos que hace una regulación de esos electrolitos, una actividad de regulación, digamos. Y después, regular el equilibrio del agua corporal, no solamente de los electrolitos, sino del agua corporal, entre los ingresos por ingesta y, las salidas por, debido a la excreción o al consumo metabólico. Estas funciones reguladoras mantienen el ambiente interno estable, o sea, la homeostasis. Es un factor indispensable para que las células cumplan sus funciones. Eh, Vamos a desarrollar un poquito estas funciones. La excreción de productos metabólicos, de desechos, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas. Los riñones son los principales medios de eliminación de la mayoría de los productos de desecho del metabolismo, lo que podríamos decir la basura que queda y que hay que eliminar del cuerpo de la célula, o de las células en sí y del cuerpo humano. Por ejemplo, algunos de los principales metabolitos son la urea, del metabolismo de los aminoácidos, la creatinina, de la creatina muscular, el ácido úrico, de los ácidos nucleicos, la bilirrubina, que es el producto final de la hemoglobina, los metabolitos de varias hormonas y otros como pesticidas, fármacos y aditivos alimentarios. Todo eso se elimina a través de la orina. Otra de las principales funciones, habíamos dicho que es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico de los electrolitos y del agua, y de la osmolaridad del líquido corporal y las concentraciones de electrolitos. Para mantener la homeostasis, o sea, ese equilibrio, la gestión de aguas y electrolitos debe corresponderse de forma precisa a su ingreso. Lo que ingresa debe egresar, para que no se acumule y para que no sea deficitario. Lo principal digamos, que se regula en este sentido es el agua, el sodio como principal electrolito y demás electrolitos como los iones cloruro, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el magnesio, el fosfato. Agua y sodio, agua y sal. Acá tenemos un gráfico para ver las principales funciones, la regulación de la cantidad de agua que hay en el organismo, la regulación de los principales iones, o sea, de la sal para acordarnos, y el desecho de sustancias metabólicas. En esto podríamos resumir tres de las principales funciones de los riñones, la regulación del agua, la regulación de la sal y el desecho de sustancias tóxicas. ¿Cómo hace esto? A través de la formación de orina. El riñón va a formar lo que es la orina. Los riñones realizan estas funciones importantes a través de la filtración del plasma, que vamos a ver un poquito más adelante, y la eliminación de sustancias del filtrado, aclarando las sustancias no deseadas y excretándolas por la orina. O sea, que actúa como lo que podríamos llamar un filtro. Filtra la sangre sacando los elementos de desecho que quiere eliminar. Y devuelve las sustancias necesarias de nuevo a la sangre. O sea, es un filtro inteligente, vamos a decir, porque solamente desecha lo que tiene que desechar, las sustancias nutritivas vuelven a la sangre. Así controla la excreción de agua y los electrolitos y los productos de desecho metabólicos que acabamos de ver. Pero además de estas tres principales funciones, los riñones tienen otras funciones, por ejemplo, la regulación de la presión arterial, la regulación del equilibrio ácido básico, la regulación de la producción de eritrocitos
el metabolismo y expresión de hormonas y la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa. ¿Eh? Vamos a ver cada uno de ellos. La regulación de la presión arterial lo hace a corto plazo a través de una hormona que se llama renina, que forma productos vasoactivos, que es la angiotensina 2, a través de productos hormonales, vamos a decir. Y a largo plazo, que es el más importante, con la excreción variable de sodio y agua. Al manejar el volumen, maneja la presión. La regulación del equilibrio ácido-básico lo hace, contribuye a la regulación ácido-básica junto con los pulmones, ya los riñones y los pulmones son los principales elementos que controlan el equilibrio ácido-básico, y los amortiguadores del líquido corporal. Lo hace mediante la excreción de ácidos o bases y la regulación de los depósitos de dichos amortiguadores. Otras funciones de los riñones que dijimos que es la regulación de la producción de glóbulos rojos de los eritrocitos. Secretan otra hormona que es la eritropoyetina, que estimula la producción de los eritrocitos en las células madres hematopoyéticas de la médula ósea. Allí donde se forman los glóbulos rojos, este producto producido por el riñón, que es la eritropoyetina, actúa para producir más glóbulos rojos. Los riñones son responsables de la mayor parte de la secreción de esta hormona, de la eritropoyetina. La hipoxia es un estímulo importante para su secreción. Aquí entendemos por qué los pacientes renales generalmente son pacientes anémicos, porque les falta la eritropoyetina. Y por último, la regulación de la vitamina D. Los riñones producen vitamina D, que es el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Este es esencial para el depósito normal de calcio en el hueso y la reabsorción del calcio en el tubo digestivo. ¿Ah? Y por último, estábamos olvidando, hay otro elemento más que es también importante, que es la síntesis de glucosa, perdón. Sintetiza glucosa a partir de aminoácidos. Durante un ayuno prolongado se llama gluconeogénesis, formar glucosa de otros elementos. Esta capacidad de proveer glucosa al torrente sanguíneo rivaliza con la del hígado. El hígado es el principal productor de glucosa y le sigue el riñón. ¿Mm? Y aquí hacemos un pequeño resumen de todas las funciones del riñón. Eliminan desechos, regulan el agua y el electrolito, como ya son las primeras principales funciones, pero también mantienen la presión arterial, regulan el pH, forman eritrocitos, aquí, a través de la eritropoyetina, actúan sobre los huesos y forman glucosa nueva. ¿Mm? ¿Qué sucede cuando el riñón empieza a fallar? Esto aparece en las insuficiencias renales, que pueden ser agudas o crónicas. Las funciones homeostáticas, o sea, de equilibrio del riñón, se interrumpen y aparecen con rapidez anomalías intensas en los volúmenes de líquido corporal y en su composición. O sea, ese riñón que limpiaba, filtraba, que eliminaba líquido, que mantenía un equilibrio, al funcionar mal, todo se desequilibra, toda la basura se acumula y todo digamos, se descompagina un poco en el cuerpo. Con la falla completa se acumula en el cuerpo suficiente potasio, ácidos líquidos y otras sustancias como para causar la muerte en unos pocos días. O sea, las fallas renales son graves. Se soluciona parcialmente con la hemodiálisis y se suple completamente con el trasplante renal. Vean que no hay un medicamento para solucionar, sino que solamente tenemos que suplir con una máquina o eventualmente poner un nuevo riñón. ¿Mm? Las fallas renales se tratan con hemodiálisis. Aquí tenemos un paciente conectado a una máquina de hemodiálisis varias veces en la semana, varias horas en el día. O la diálisis peritoneal, que se pone un catéter dentro del abdomen y se pone líquido y se extrae líquido varias veces a la semana, varias horas al día. O el trasplante renal, en el cual tenemos que encontrar un donante que sea compatible, y es una cosa bastante complicada de hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía fisiológica de los riñones. Como sabemos, están ubicados en la pared posterior del abdomen, en el retroperitoneo, pesan unos 150 gramos y tiene el tamaño de un puño. Más o menos este es el tamaño. Un riñón derecho, un riñón izquierdo. En el borde interno se encuentra el ilio, entra la arteria, la vena y el uréter. Aquí lo vemos, la parte interna. Entra la vena, la arteria y el uréter. Y al corte posee una parte externa que se llama la corteza y una parte interna que se llama médula. La médula se divide en 8 masas que forman en forma de cono, que se llaman pirámides renales, terminando en una papila que se proyecta en la pelvis renal a través de los cálices. ¿Qué significa eso? Cuando hacemos acá está el riñoncito, acá hacemos el corte del riñón, y tenemos esto que se llama la pirámide renal, que termina en un cáliz
menor en un cáliz mayor y después en la pelvis renal que termina en el uréter. O sea que acá se va secretando o excretando la orina. Ahora ya lo vamos a ver eso. La irrigación renal, muy importante la irrigación renal, porque es la que, dijimos que el riñón era un filtro de la sangre, o sea, la circulación renal va a ser fundamental en el funcionamiento del riñón. Todo es circulación y cambios de presiones para poder formar la orina. ¿Eh? El riego sanguíneo corresponde al 22% del gasto cardíaco, o sea, mucha sangre va a los riñones. ¿Eh? La arteria entra al riñón y se va dividiendo sucesivamente hasta formar la arteriola aferente que acaba en los capilares glomerulares. Vamos a mirar un poquito eso. Significa que entra una arteria acá, se va dividiendo en varios sectores, digamos, hasta formar lo que se llama arteriola aferente, que llega a lo que se llama el glomérulo. ¿Eh? Luego se forma, se forman lo que se llaman los capilares glomerulares, que es esto, o sea, se forman capilares y todo un ovillito de glomérulos de pequeñas arterias. ¿Eh? Luego se forma la arteria eferente, que es la que se va del glomérulo, que llega a la segunda red capilar, los capilares peritubulares que rodean los túbulos renales. Entonces significa que una arteriola viene acá, final, se llama arteriola aferente, se divide en capilares, formando un ovillito, y después se vuelve a transformar en una arteriola que se llama arteriola eferente, que se va del glomérulo, y nuevamente a otra red capilar que está alrededor de los túbulos. ¿Mm? En estos dos lechos capilares hay dos diferentes presiones, digamos. Teniendo la primera una presión hidrostática, que es la presión que está dentro del capilar y que expulsa el líquido, digamos, de 60 milímetros de mercurio, y que da una filtración rápida, y en la segunda una mucho más baja, de 13 milímetros de mercurio, que permite una reabsorción rápida. O sea, que aquí hay mucha presión, lo que hace que el líquido escape la arteriola. Y cuando viene acá ya hay menos presión, lo que hace que el líquido vuelva a la arteriola. ¿Mm? O sea que acá se va a secretar líquido y plasma y elementos de la sangre, y acá se va a volver a reabsorber a la arteriola. Ese es el juego de presiones que hace. ¿Eh? Se regula la presión hidrostática ajustando la resistencia de la arteriola, o sea, se contraen y se dilatan para manejar este juego de presiones para eliminar más líquido o reabsorber más líquido. ¿Eh? Bien. Eso es muy importante. Después tenemos, eso es la parte de la arteriola. Después tenemos la otra parte constitutiva muy importante, que es la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. O sea, que es que cada nefrona produce orina por sí sola, digamos. El conjunto de las nefronas, que son más o menos 1 millón de nefronas por cada riñón, irreemplazables, cada vez que se van destruyendo, no vamos pudiendo reemplazarla. Por eso es tan importante cuidar los riñones. ¿Eh? Pero es una unidad funcional. Por sí sola produce orina. ¿Eh? La nefrona está constituida por el glomérulo, que vimos que era el ovillito de capilares, que es la red capilar revestida por células epiteliales y envuelto por una cápsula que se llama cápsula de Bowman. Y después de eso viene un túbulo largo, un tubito, ¿m? Que tiene diferentes denominaciones. Primero se llama tubo proximal, después se llama asa de Henle, que vamos a ver ahora la formita que tiene. Después hay una zona de células que están alrededor de los túbulos, se llama mácula densa, que es un conjunto de células especializadas en la parte final del asa que controla la función de la nefrona. Es una cosa muy importante, pero que en este momento no lo vamos a ver. Y el túbulo distal, que ya está en la corteza, y se van los túbulos colectores que se van uniendo, aumentando de diámetro y terminando en la pelvis renal. ¿Eh? Acá tenemos, esto es lo que habíamos visto en las arteriolas, pero acá está el ovillo, el glomérulo, con la cápsula de Bowman, acá se secreta la cantidad de líquido que dijimos, mucha cantidad de líquido, y pasa a los conductos, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal, y túbulo colector. Acá vemos de vuelta lo mismo, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal, túbulo distal, y los túbulos colectores. ¿Eh? Formación de orina. ¿Cómo se forma la orina a través, digamos, como filtración del plasma? Digamos? ¿Cómo se forma la orina? Dice, la tasa de excreción de diferentes sustancias en la orina representa la suma de 3 procesos renales. O sea, la orina es la filtración del plasma. O sea, que es un plasma filtrado con elementos que hay que desechar concentrados y sin los elementos nutritivos esenciales. ¿Tá?
¿Cuáles son esos tres procesos que tenemos para formar orina, digamos, para que el plasma, el líquido de la sangre, se transforme en orina? ¿Tá? Primero hay lo que se llama la filtración glomerular, ¿eh? La filtración glomerular, o sea, en el glomérulo va a, digamos, transpirar o va a salir líquido de las arteriolas, digamos, ¿eh? Salen de las sustancias de la sangre, salen líquido y sustancias de la sangre, ¿eh? Después la reabsorción tubular, o sea, del glomérulo sale el líquido, de la arteriola sale al glomérulo, a la cápsula sale todo el líquido con los componentes nutritivos o no nutritivos, o para desecho. Después hay una reabsorción, o sea, va por los túbulos, después hay una reabsorción en el túbulo, y después hay una secreción en el túbulo. Hay dos elementos que se hacen en los túbulos, ¿está? Vamos a mirarlo. Vamos a mirar acá. Acá tenemos, ¿eh? Acá tenemos la arteriola eferente, la arteriola eferente, el glomérulo, que con esa presión hidrostática elevada que tenía, hace que el líquido salga de la arteriola con los elementos nutritivos y de desechos a la cápsula de Bowman, sale el líquido, saldría un plasma filtrado, solamente sin proteína, y todo el resto es un plasma filtrado. Y después ahí se suceden dos elementos, una reabsorción tubular y una excreción tubular. El juego de estas tres cosas, el filtrado, la reabsorción y la excreción, va a formar el elemento final que es la orina, ¿eh? Ahora lo vamos a ver un poquitito mejor, ¿eh? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. ¿Mm? Dice, ¿cómo se forma entonces la orina? Dice, acá se explica de vuelta, digamos. Comienza cuando una gran cantidad de líquido se filtra, estamos hablando de que pasa a través de un colador, de un filtro, que se quedan las proteínas y se va líquidos, como dijimos, elementos de desechos y elementos que son nutritivos para el organismo, pero que también se filtran, porque son pequeños. ¿Mm? Se filtran de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayoría de las sustancias del plasma, la mayoría de las sustancias del plasma se filtran, excepto las proteínas. Por lo tanto, aquí ya vemos un elemento que si encontramos en la orina sería patológico. Si nosotros tenemos proteínas en la orina, algo funciona mal, porque se está filtrando algo que no se debería filtrar. El resto se filtra libremente. ¿Mm? Ahí vemos que podemos llegar a perder elementos que son nutritivos para nosotros, ¿no? De manera que la concentración de esta es similar en el filtrado glomerular que en el plasma. O sea, el plasma y el filtrado en la cápsula de Bowman son muy similares, digamos, ¿eh? Muy similares en la composición que tiene. Ahora, ¿por qué después la orina va a ser diferente al plasma? Porque esas sustancias nutritivas se van a reabsorber, el líquido se va a reabsorber, se va a concentrar y los elementos de desecho se van a concentrar. Entonces va a tener mucha más cantidad de elementos de desecho sin ninguna sustancia nutritiva a la orina. Y va a ser diferente del plasma. Pero al principio, cuando se filtran, son muy similares, excepto que una tiene proteína y otra no. A medida que este líquido avanza por los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos a la sangre. Y otros elementos se excretan. Algunos se reabsorben y otros se excretan. O por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. ¿Tá? Ese juego de tres elementos. La filtración, la reabsorción y la excreción forman la orina. ¿Tá? Vamos a ver, vamos a ver cómo, porque cada sustancia se maneja de diferentes formas, digamos, con la combinación de estos tres elementos que dijimos, pero hay cuatro grupos de sustancias que podríamos decir que se manejan de diferentes formas dentro de la orina, dentro, digamos, de la filtración. Vamos a ver una sustancia hipotética que se llama sustancia A. Se filtra libremente, pero no se reabsorbe ni se secreta. O sea que se filtra todo y después la nefrona la deja pasar, digamos, sin reabsorberla y sin secretar más elementos. Así actúa, por ejemplo, la creatinina, la urea y el ácido úrico, elementos tóxicos que son totalmente desechos. Se filtran y se desechan sin más, digamos, ¿eh? Otras sustancias, que podríamos llamar como sustancia B, se filtran libremente, igual que la anterior, pero se reabsorben parcialmente en los túbulos. Algo se reabsorbe, o sea, no lo eliminás del todo.
Esto sucede con los iones sodios, con los cloruros y el bicarbonato. ¿Por qué? Porque allí está la regulación que hace el riñón de la concentración de estos elementos en la sangre, ¿eh? Cuando tenemos mucho sodio, la reabsorción va a ser menor. Cuando tenemos poco sodio, la reabsorción va a ser mayor. Así sucede con el cloruro y con el bicarbonato, ¿eh? El bicarbonato es el que maneja el tema del pH, ¿tá? Pero entonces, con esa reabsorción, se va a ir regulando, digamos, la concentración, que es lo que quiere hacer el riñón, ¿eh? Hay otra sustancia, por ejemplo, una sustancia C, una sustancia hipotética C, que se filtran libremente, como las dos anteriores, se filtran libremente, pero es reabsorbida en su totalidad por los túbulos. O sea, se filtra todo y todo se vuelve a reabsorber. ¿Por qué? Porque son sustancias nutritivas que las necesitamos. Y se filtraron porque eran pequeñitas y pasaron a través de los poros en el glomérulo, digamos. Acuérdense que las proteínas eran un poco más grandes, por lo tanto no pasan a través de esos poros, ¿no? Y no secretan nada en la orina, o sea que nuevamente acá hay elementos que si estuvieran en la orina serían patológicos, pues se tendrían que reabsorber completamente. ¿Cuáles son estas sustancias que se manejan de esta forma? Las sustancias nutritivas como la glucosa y los aminoácidos. Por lo tanto, si hay glucosa y aminoácidos en la orina, es patológico, es una enfermedad. Y la última sustancia, una sustancia D, en el cual se filtra libremente, como las anteriores, todas se filtraban, o sea, quiere decir que todas se filtran libremente, pero después suceden cosas, ¿eh? Y esta, y no se reabsorbe, pero, no se reabsorbe, pero se secreta cantidades adicionales de esta sustancia en los túbulos renales, ¿tá? Por ejemplo, los ácidos orgánicos, las bases y algunos fármacos. El fármaco se filtra, pero a su vez el arteriol necesita filtrar más fármaco todavía porque se necesita deshacerse de ese elemento extraño, ¿tá? Esto se secreta con mayor cantidad. Bien, entonces, en este juego, digamos, de filtración, reabsorción y excreción, es como y de los diferentes, manejo de los diferentes elementos dentro de la orina, es lo que va a constituir cuál va a ser la estructura que va a tener la orina, ¿eh? Por cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción, como vimos. La intensidad con que la sustancia se excreta en la orina depende de la combinación de estos. Como vimos, como el sodio, cuando había mucho, se secretaba un poco más. Y estos procesos están regulados por la necesidad del cuerpo, ¿eh? Cuando tenemos poca agua, se orina poco. Cuando tenemos mucha agua, se orina mucho. Cuando tenemos poco sodio, se excreta poco sodio. Cuando tenemos mucho sodio, se excreta mucho sodio, ¿tá? Eh, Muy bien. La pregunta que nosotros tendríamos que hacerle es por qué se filtra y después se reabsorbe grandes cantidades de soluto en los riñones. O sea, ¿por qué parecería muy, digamos, un desperdicio de energía que se filtre grandes cantidades de líquido con elementos y después tener que reabsorber todo de vuelta, digamos? Parecería como una pérdida de energía, digamos, entonces. ¿Cuáles son entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de solutos en los riñones? ¿Cuáles son las ventajas de una filtración glomerular alta, o sea, que se filtre en mucha cantidad? La primera ventaja es que elimina con rapidez productos de desechos del cuerpo que dependen de la filtración glomerular para su excreción. Estos se reabsorben mal en los túbulos, o sea, que hay elementos como la urea, la creatinina, que depende que se filtre para que se elimine. A mayor filtración, mayor eliminación, ¿tá? La segunda ventaja permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Lava la sangre, lava la sangre, lava la sangre, lava la sangre muchas veces al día. O filtra la sangre, para decirlo de otra forma. Y el volumen del plasma es de 3 litros. Recordemos que la volemia es de 5, pero tenemos la parte de elementos formes y la parte líquida son 3 litros y el volumen de filtrado es de 180 litros al día, o sea, por el riñón pasan 180 litros de líquido al día. Quiere decir que todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. 60 veces al día se filtra la sangre todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Mm? Los riñoncitos, a los que a veces no le prestamos mucha atención, lavan nuestra sangre, filtran nuestra sangre
sacan nuestras sustancias de desechos que producimos nosotros, sacan las sustancias de desechos que la ingerimos en forma torpe y lo hacen 60 veces al día. Todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. Fíjense cómo trabajan los riñones, en todo momento. Entonces, cuando esto falla, nosotros tenemos que pasar a una máquina que no es para nada perfecta como el riñón, y tenemos que estar muchas horas del día y muchos días a la semana conectados a la máquina o una diálisis peritoneal, lo que nos vuelve unas personas muy dependientes o enfermas. Acá vemos otros conceptitos más. La micción, que es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena, o sea, ya se formó la orina, vamos a decir, se juntó en la vejiga y la cantidad de orina que se forma se llama diuresis, que es la cantidad de orina que se produce en 24 horas, que es más o menos 1.300, 1.500 mililitros, 1,5 litros de orina por día se produce. Y la micción es cuando se evacúa de la vejiga, nada más. ¿Cómo se controla la micción y la diuresis en pacientes internados? Que es lo que nos interesa a nosotros como personal de salud. ¿Mm? Hay que colocar generalmente, si tenemos que hacer un control más preciso, tenemos que colocar una sonda vesical. Y tenemos que controlar dos cosas: la diuresis en 24 horas, que es más o menos 1.300, 1.500 mililitros, y la diuresis horaria, que es 50 a 60 mililitros por hora. Eso se junta, acá tenemos una sonda de Foley, acá tenemos una bolsa recolectora de orina con la medida, y nosotros tenemos que mirar cada hora que el paciente orine 50 mililitros. Eso es el control que hacemos. Sondaje vesical ya lo van a ver en otras partes de enfermería. ¿Y cómo curamos a un paciente con riñones que ya no funcionan? ¿Qué pasa si yo no cuidé mi riñón? Ya no funciona mi riñón. Estamos en un problema grave. Únicamente la curación es con el trasplante renal. No hay medicación, no hay fármacos, no hay algo que pueda revertir la falla de un riñón. Por ejemplo, acá tenemos los datos del INCUCAI, que es el que regula el trasplante de órganos en la Argentina. La lista de espera de órganos son de 7.000 personas que necesitan un trasplante para salvar sus vidas en este momento, 7.000 personas. De esas 7.000 personas, casi todos, 5.500, son para trasplante renal, nada más. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la falla renal en el tema de trasplantes? Que son casi todos, digamos. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como personal de salud, como promotores de la salud, es promover el cuidado del riñón, no el tratamiento. Bueno, cuando falla tenemos que tratarlo, pero tenemos que cuidar de nuestros riñones y los riñones de nuestros pacientes. ¿Cómo cuidamos nuestros riñones? Hay 8 reglas de oro para cuidar el riñón, que es lo que se llama una vida ordenada, una vida sana, ¿no? Hay que comer saludablemente y mantener el peso bajo control. Hay que mantenerse en forma de activo, no sedentario. No se debe fumar ni un solo cigarrillo. Hay que hidratarse mucho en el día, 8 vasos de agua por día, más o menos. Controlar los valores de azúcar en sangre para no ser diabético. Controlar la presión arterial para no ser hipertenso. Y si sos diabético o hipertenso, tratarlo. Y chequear la función renal si hay factores de riesgo. Si hay factores de riesgo o alguna alteración, hay que controlar la creatinina y las proteínas en orina. Hacer un control de la función renal. Y no automedicarse. Especialmente evitar los antiinflamatorios, porque son elementos que dañan el riñón. Esencialmente hay que tener una vida sana. ¿Para qué cuidamos nuestros riñones? Y porque nosotros queremos ser estas personas activas que están haciendo ejercicio acá, a una edad adulta, digamos, y no tenés que estar perdiendo nuestro tiempo en una máquina que reemplaza nuestros riñones. Para eso cuidamos nuestros riñones. ¿Mm? Vivir más tiempo y por lo menos en ese tiempo que se vive, vivir un poco más sanos. Bueno, muy bien, hacemos un pequeño resumen, digamos, de qué aprendimos hoy. ¿Mm? ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Aprendimos eso. Habíamos dicho que teníamos la idea que era solamente hacer pis y encontramos que tenemos una gran cantidad de funciones que hacen los riñones, que es generalmente eliminar desechos que se producen en el organismo y que se ingieren, regular el agua corporal
y los electrolitos. Acuérdense que la gran proporción del cuerpo es agua y los electrolitos. Mantener la presión arterial, regular el pH, formar eritrocitos, formar glóbulos rojos a través de la hormona la eritropoyetina, actuar sobre los huesos, perdón, a través de la vitamina D y formar glucosa nueva que se llama gluconeogénesis. Esas son las funciones del riñón. ¿Qué otra cosa aprendimos, digamos? Cómo está constituida la nefrona, que era la unidad funcional del riñón. Está constituida por una arteriola aferente que entra a la nefrona, una arteriola eferente que sale a la nefrona, y los capilares peritubulares, rodeados de lo que se llama el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y después de eso sale un tubito largo, cuando está ahí va el filtrado del plasma, digamos, que está constituido un tubito largo, está constituido por el túbulo proximal, el asa de Henle que baja y sube dentro del riñón, el túbulo distal y los túbulos colectores. Ese es, digamos, la nefrona resumida brevemente. ¿Y cómo se forma la orina? Acá lo vemos a nuestro pensador, que Rodin lo había imaginado como si fuera el Dante mirando a los personajes del infierno transitar en lo que él había esculpido que se llaman las puertas del infierno. Nosotros lo conocemos como el pensador de Rodin. ¿Qué piensa nuestro pensador? Piensa cómo se forma la orina, ¿eh? Y nosotros nos vamos a responder sencillamente que se forma a través, es una transformación o una filtración del plasma de la sangre, ¿eh? A través de tres procesos. Una filtración glomerular, que se produce en el glomérulo, una reabsorción tubular de algunos elementos y una secreción tubular de otros elementos para formar un líquido diferente al plasma. Acuérdense que acá hay plasma con proteínas, en el filtrado hay un líquido muy similar al plasma, pero sin proteínas, y una vez que se hace la reabsorción y la excreción, ya hay la orina que sí es bastante diferente al plasma, ¿no? Sigue pensando nuestro pensador, ¿qué elementos no debemos encontrar en la orina normal? Muy buena pregunta. ¿Qué no debemos encontrar? Dijimos que había elementos que no deberían estar en la orina. Por ejemplo, hay proteínas, no debe estar en la orina, porque no se filtran directamente, y cuando está se llama proteinuria, es patológico, es una enfermedad. No hay glóbulos rojos, porque tampoco dijimos que esto se filtraba. Acuérdense que se filtraba el plasma, no se filtraban los elementos formes, no se filtraban glóbulos rojos. Entonces, si hay sangre, es patológico, se llama hematuria. Y la glucosa tampoco no debe estar en sangre, se llama glucosuria, y la bilirrubina en sí no debe estar, hay digamos, un derivado de la bilirrubina que está y le da el color a la orina, pero no la bilirrubina en sí, que cuando hay bilirrubina es porque hay un exceso de bilirrubina en sangre, y eso se llama coluria, ¿tá? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vemos macroscópicamente es el color que tiene nuestra orina, ¿eh? El color ideal es este amarillo clarito. ¿M? Cuando está muy, muy clarito, muy transparente, porque tenemos un exceso de hidratación, que no nos vendría mal, digamos, pero no es algo patológico. Y después se va poniendo cada vez más oscura. No oscura implica algún elemento, digamos, que no está bien del todo. Puede ser un poquito de falta de hidratación, se oscurece la orina porque el cuerpo trata de retener el líquido porque no está tomando líquido, se soluciona tomando líquido. Eh, Puede haber un aumento de la bilirrubina y empezar a pigmentarse el hígado, que es pigmentarse la orina, que aumenta la concentración del color. Puede haber aumento de vitamina C o problemas con la bilirrubina elevada cuando va aumentando el color de la orina, o algunos fármacos también producen alteración del color de la orina. Eh, Cuando tiene este color ya más rosado, rojizo, digamos, relacionado con la ingesta de alimentos, algunos como la remolacha, por ejemplo, puede haber sangre o puede haber una infección. Cuando está muy, muy concentrado, ya es una deshidratación severa o ya una disfunción renal. Y cuando tiene un color muy, muy oscuro, como la Coca-Cola, hay presencia de bilis o puede haber una lesión hepática. ¿Está? Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí hemos finalizado la clase de fisiología renal. Espero que le haya sido útil. Y
hemos concluido en el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Hasta luego.